Buen día a cada uno de ustedes. Espero que se encuentre muy bien. Deseándole éxitos en cada una de sus labores y en sus actividades cotidianas y asimismo con su familia. Solo dándoles ánimo, ¿verdad? Para que sigan adelante. Recuerden sus propósitos y metas que indicaron al principio del año, que es lo que querían alcanzar al finalizar este 2020. Tanto usted como yo no nos esperábamos crisis o situaciones que actualmente nos están abordando. Sin embargo, esto no nos tiene que apartar de nuestra visión y de nuestras metas. Ustedes iniciaron este año con muchos objetivos, con muchas cosas que alcanzar. Se pone más difícil el alcanzar la meta, pero eso no significa que se imposibilite llegar a alcanzarlas. Así que les motivo, chicos, a que le echen ganas, de que se esfuercen, que dupliquen sus esfuerzos, ¿verdad? Nosotros como docentes estamos haciendo todo lo posible por llevarles el conocimiento a través de estos medios, utilizando todas las herramientas que en algún momento no lo sabíamos trabajar. Sin embargo, por la misma necesidad de esta situación, nos hemos enfocado en aumentar nuestros conocimientos trabajando estas herramientas con el objetivo de que usted no se estanque y al contrario siga adelante aprendiendo nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, espero de que hayan leído a conciencia los folletos anteriores. En algún momento vamos a tener una clase donde podamos aclarar los puntos anteriores relacionados a las empresas, por ejemplo, acerca de la introducción de lo que es la empresa, cuáles son sus elementos, cuáles son los recursos empresariales y sus funciones, ¿verdad? Esas pues abarcaron las tareas anteriores. Sin embargo, el tema que corresponde para esta semana es la clasificación de las empresas. Así de que espero que puedan ver todo el video, quedarse hasta el final en donde les voy a dar una breve explicación de lo que es y lo que corresponde de la tarea. Así que comenzamos. Las empresas son heterogéneas y para desarrollar sus actividades y operaciones necesitan estar legalmente establecidas y constituidas. Eh, Estas se pueden clasificar bajo los siguientes aspectos. Veamos. Son cuatro o cinco grandes aspectos en los cuales las empresas se pueden clasificar. Uno, en cuanto a la propiedad. En cuanto a la propiedad, vamos a encontrar empresas públicas, privadas, mixtas, que lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Por su naturaleza y propósitos, están las empresas lucrativas, no lucrativas y mixtas. Eh, eh, en el caso del, en cuanto al tipo de producción, tenemos a las primarias o extractivas, a las secundarias o de transformación y a las terciarias o prestadoras de servicio. Tenemos la siguiente clasificación grande, que es en cuanto al tamaño. Tenemos empresas grandes, tenemos empresas medianas y empresas pequeñas. Y por último, tenemos por su naturaleza jurídica, ya sea por firma individual, por sociedad de personas o sociedad anónima. Y eso lo vamos a ir describiendo más adelante. Cabe resaltar y recordar, ¿verdad?, que la empresa percibe una organización de forma social que se enfoca como un generador de riquezas dentro de la sociedad moderna. Toda aquella persona que dice voy a formar una empresa, mi objetivo es alcanzar una riqueza, ¿sí? Y eso es a través de la prestación de un servicio o la venta o producción de algún producto o algún bien, ¿verdad? Y sobre eso usted va a ganar dinero o generar ganancias. Y esas ganancias prácticamente son riquezas, ¿verdad? El capital usted lo invirtió y sobre ese capital usted quiere recuperar el mismo capital y aún más.
generar más ganancias, ¿verdad? Y esas ganancias sirven para ampliar su capital y ampliar, obviamente, sus riquezas. Entonces, es necesario que hayamos entendido qué son los elementos que constituyen una empresa, tanto materiales como humanos, sistemas, ¿verdad? Los recursos que maneja, tanto los humanos, los mercadotécnicos, los administrativos, los materiales y los financieros, cuáles son sus funciones y cuáles son sus fines. Esperando que en un próximo video o en una reunión de Zoom, ¿verdad? Si ustedes no conocen qué es la plataforma Zoom, sería excelente que empezaran a indagar en la Play Store o si tienen un iPhone, ahí en la App Store, en la iStore de esa marca, pueden ustedes buscar esa plataforma que se llama Zoom, ¿verdad? Y lo vamos a ir trabajando porque es importante que ustedes tengan un contacto constante con nosotros en cuanto a la explicación de los diversos temas. Muy bien. Entramos de lleno entonces al tipo de empresas. Vamos a nuestra primera clasificación, que son los tipos de empresas en cuanto a la propiedad. Y vamos a ver que tenemos empresas públicas en primer lugar. Bueno, ¿qué son las empresas públicas? Son propiedad del Estado y constituyen el sector público y comprenden las empresas cuyos objetivos son prestar servicios a la comunidad y normalmente a estas empresas se les llama no lucrativas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un par de empresas públicas como la empresa eléctrica de aquí de Quetzaltenango, la empresa de distribución de agua, entre otras, ¿verdad? Prestan servicios a la comunidad. Ahora bien, tenemos empresas privadas, que es el antagónico de las públicas. Las privadas, estas son de propiedad de particulares, o sea, de personas individuales y constituyen el sector público y comprenden las empresas cuyos objetivos son prestar servicios a la comunidad. Y no solo prestar servicios, tienen también como objetivo producir bienes, productos, ¿verdad? Pero con un objetivo, obtener un lucro y remunerar el capital invertido en los particulares. Y por último tenemos empresas mixtas. Estas empresas mixtas son sociedades por acciones con participación tanto pública como privada de manera simultánea. El Estado normalmente es el socio mayoritario porque posee la mayoría de las acciones y por consiguiente el control administrativo. Son las que prestan servicios de utilidad pública o seguridad nacional, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la otra gran clasificación que son los tipos de empresas por su naturaleza y propósitos. Tenemos dos aquí, las empresas lucrativas y las empresas no lucrativas. Las empresas lucrativas es cuando su objetivo es el lucro, o sea, obtener ganancias. La mayoría de empresas de nuestro país son lucrativas. ¿Por qué? Porque son de capital privado, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, Xelapan, aquí en Quetzaltenango, es una empresa privada lucrativa, ¿verdad? O sea, lo podemos encajar en dos tipos de empresa, ¿verdad? En cuanto a la propiedad, es una empresa privada. En cuanto a a su naturaleza o propósito, es una empresa lucrativa, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el otro tipo de empresa aquí, según su naturaleza y propósito. Tenemos las no lucrativas. Y estas, cuando el objetivo final es la prestación de algún servicio público independientemente del lucro, ¿verdad? En este caso, podríamos indicar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad de Seguro Social, el IX, es una empresa mixta, si lo vemos en cuanto a la propiedad, es una empresa mixta
porque recibe dinero del Estado y recibe dinero de las empresas o de los trabajadores que pagan un seguro. Sin embargo, el IX no es una empresa no lucrativa, o sea que lo clasificamos en dos formas. Uno, el IX es una empresa mixta, ¿sí? Y también es una empresa no lucrativa porque presta servicio al público, pero no genera ganancia. Tipo de empresa, vamos a este otro gran grupo que tenemos. En cuanto al tipo de servicio, al tipo de producción, ¿verdad? En este caso tenemos las primarias o extractivas, que son las empresas que ejecutan actividades extractivas, o sea, extraen materias primas de la naturaleza, así por ejemplo los agrícolas, las de explotación minera, de perforación y extracción de petróleo. En el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos hay grandes empresas extractivas, ¿verdad? Estamos hablando del petróleo, ¿sí? Hay muchos yacimientos, muchas empresas que se dedican a extraer el petróleo. Aquí en Guatemala tenemos muchas empresas de explotación minera, ¿va? Que extraen, por ejemplo, oro, zinc y otros materiales, ¿verdad? Que le sirven al ser humano. Ahora bien, el segundo tipo de empresas en cuanto al tipo de servicio o producción, tenemos a las de transformación. Estas procesan o transforman las materias primas en productos finales. Por ejemplo, son las productoras de bienes, de productos tangibles como las industrias en general. El objetivo es procesar y transformar materias primas en productos acabados. Por ejemplo, les hablaba en los Estados Unidos que las empresas extractivas extraen, sacan el petróleo del interior de la tierra y estas las distribuyen a otras empresas que se encargan de transformarlo en los diferentes productos del petróleo, ¿verdad? Y por ejemplo, las refinadoras las terminan como producto final y como lo conocemos como gasolina, diésel, ¿verdad? Gas propano, chapopote y otros productos derivados del petróleo. Por ejemplo, en las empresas mineras, digamos las que extraen oro, ¿verdad? Las venden a otras empresas que se encargan de transformarlas en diferentes formas. Hay unas que las transforman en joyas, por ejemplo, anillos, aretes y algunas otras joyas elaboradas con ese material, o en algunas monedas o en las esculturas, independientemente cuál sea el producto final, ¿verdad? Ahora, tenemos otro tipo de empresas aquí en cuanto al tipo de servicio o producción. Están las prestadoras de servicio. Estas son las empresas que ejecutan y prestan servicios especializados como los comercios, los bancos, las financieras, los servicios de comunicaciones, como por ejemplo radio, televisión, prensa, teléfono, propaganda, consultoría legal, los hospitales, los colegios, universidades y todos los servicios prestados por profesionales, siendo el objetivo prestar servicios para la comunidad cuando son empresas estatales o para un determinado mercado con el fin de obtener ganancias, o sea, los particulares o los privados, como habíamos hablado en la primera clasificación de empresas. Ahora bien, tenemos este otro grupo, el cuarto grupo de tipos de empresas, solo que esta vez en cuanto al tamaño. En cuanto al tamaño, tenemos las empresas grandes que tienen un gran volumen de recursos, tienen demasiados empleados, más de 250 empleados, instalaciones grandes, equipos adecuados, capital suficiente para operar. Podríamos estar hablando de un supermercado, de una industria, por ejemplo, una industria textilera, una industria de alimentos, que esas son empresas bastante grandes, ¿verdad? También tenemos las empresas medianas. Estas son empresas de tamaño intermedio y de razonable volumen de recursos.
están constituidas por un número de entre 50 a 250 empleados. O sea, aquí en las empresas medianas encontramos un límite que separa una empresa mediana de una grande, que son 500 empleados, ¿verdad? Ya cuando hay más de 500 empleados, ya podemos decir que es una empresa grande. Ahora, cuando está entre el rango de 50 a 250 personas o empleados, es una empresa mediana. Y por último, tenemos las empresas pequeñas. Estas tienen un número reducido de empleados porque tienen menos de 50 empleados. La pequeña empresa es aquella con el cual el administrador generalmente es el propietario y reúne en sí el mando de todas las áreas funcionales de la empresa, comercial, de producción, financiera, de personal, o sea que él hace prácticamente todo el trabajo gerencial, porque no existe un segundo nivel directivo para esta responsabilidad. Estas pueden dividirse, incluso las empresas pequeñas se pueden dividir de la siguiente manera, en mini empresas y microempresas, cuando tienen pocos empleados e instalaciones pequeñas. Toda empresa necesita ser administrada para tener éxito en su gestión y a medida que crecen, administrarla se vuelve más difícil. No es lo mismo administrar una microempresa como una barrotería, ¿verdad? Una barrotería de barrio, en donde, por ejemplo, se le conoce como el chino de la tienda, ¿verdad? Que es el dueño, el administrador, el que tiene que cuadrar sus cuentas, el secretario, el pagador, o sea, y si mucho tiene una o dos personas que lo ayuden. No es lo mismo administrar una microempresa que una mini empresa. Una mini empresa podría ser, por ejemplo, eh, yo que sé, una cadena de peluquerías, donde tengan 3 peluquerías y en cada peluquería tenga uno de sus, ¿qué? 5 a 6 empleados. O, por ejemplo, una red de panaderías de unas 5 panaderías en donde cada panadería tenga 2 o 3 empleados. O podría ser una venta de heladitos, así como ese nuevo que acaba de salir, ¿va? Heladitos, en donde pues tienen muy poco personal, ¿verdad? Pero sin embargo ya el proceso administrativo es un poquito más formal de trabajar que el de una simple tienda. Ahora bien, una empresa mediana, ya estamos hablando, por ejemplo, de una franquicia, podríamos decir, como por ejemplo, Xelapan. Xelapan todavía entra entre las empresas medianas, ¿verdad? También entraría, por ejemplo, el supermercado aquí como Quetzaltenango, ¿verdad? El supermercado Delco, ¿verdad? Entonces, y ya si hablamos de empresas grandes, estamos hablando de, por ejemplo, Walmart, estamos hablando de la Cervecería Nacional, estaríamos hablando de los ingenios de azúcar, de las distribuidoras de gasolina, entre otras, ¿verdad? Porque tienen gran volumen. Ahora la última clasificación o la quinta, que son los tipos de empresa por su naturaleza jurídica. Y aquí es en donde quiero que ponga un poquito más de atención. ¿Por qué? Las sociedades pueden presentarse bajo diferentes formas de acuerdo con los intereses de los socios y del tipo de negocio. Óigase bien, las formas que pueden adoptar las sociedades son las siguientes. 1. Forma individual. Un empresario o propietario que responde por su negocio. Es una empresa cuyo propietario es una persona que opera en su beneficio. Por lo general es una pequeña empresa como una zapatería, una mueblería, un colegio pequeño, entre otras, donde el propietario toma todas las decisiones y maneja la propiedad conjuntamente con unos pocos empleados. El capital proviene de los recursos propios o algún préstamo a corto plazo. Entre sus ventajas, oígase bien, entre las ventajas, aquí podemos ver que el propietario es su propio patrón, él obtiene el lucro, asume todo el riesgo del negocio y tiene bajos costos operacionales, ¿verdad? Porque no tiene todos los sistemas de la empresa. Ahora, entre sus desventajas,
están, por ejemplo, tiene una responsabilidad ilimitada con los acreedores, ¿sí? Cualquiera le puede hacer un préstamo o le puede llevar sus productos o servicios a él, ¿verdad? El patrimonio es totalmente del propietario y no solo el invertido responde por las deudas del negocio. La capacidad financiera del propietario es limitada y puede restringir operaciones mayores. Por ejemplo, un préstamo mucho más grande, el propietario no va a poder solventarlo, ¿verdad? El propietario debe conocer y dominar todos los aspectos técnicos, comerciales y financieros de su empresa, ¿verdad? O sea, aquí el propietario le lleva más trabajo aún poder velar por el crecimiento de su pequeña empresa. Ahora veamos el otro tipo de empresas y aquí se desglosa varias y presten mucha atención acá. La sociedad de personas. Aquí estas son empresas constituidas por dos o más propietarios que se asocian con el objetivo de obtener ganancias, ¿sí? Operan bajo un nombre o firma en común. Los socios son solidarios e ilimitadamente responsables por los derechos y obligaciones de la firma. Por ejemplo, las inmobiliarias, las aseguradoras, las empresas de prestación de servicio, entre otras. La sociedad de personas se constituye por un contrato social firmado entre los socios y puede asumir diversas formas de sociedades comerciales. Y veamos. En primer lugar, encontramos la sociedad colectiva. Esta sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social, ¿sí? O sea, ¿para qué fue creada, verdad? ¿Cuál es el objetivo con la que fue creada la sociedad? Y en la cual todos los socios responden de manera subsidiaria, o sea, todos pagan, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. En escritura, los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o alguno de ellos se limita a una cuota determinada. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda. Veamos. Por ejemplo, podría decir Ramos y Hernández, CIA-SC. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, Reyes y Hernández, Compañía de Sociedad Colectiva. Y sus abreviaturas es esta, ¿verdad? Entonces, esta es la más básica, por así decirles, porque todos dicen, bueno, vamos a aportar 1,000 quetzales cada uno, somos 3 o somos 2, ¿verdad? Vamos a aportar un capital y todos de misma manera. Si la empresa necesita más dinero, todos los 3 o los 4, la cantidad de personas que estén en la sociedad, aportan la misma cantidad. O sea, no hay ningún responsable que diga yo voy a dar más o yo doy menos, sino que todos tienen que aplicar la misma cantidad de capital y asimismo obtener la misma cantidad de ganancias, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el otro tipo de sociedad y a este se le llama de responsabilidad limitada. Esta es la responsabilidad de los socios frente a los derechos y obligaciones de la firma. Están limitadas por el valor del capital registrado en su contrato social. O sea, los socios asumen responsabilidades limitadas en función del capital invertido. Puede funcionar con el nombre de los socios o adoptar una denominación social. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, lo que puede abreviarse como lo vemos acá, ¿verdad? LTDA o CIA, que significa compañía limitada, ¿verdad? En este caso el número de socios no podrá exceder de 20. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? La responsabilidad de los socios es relacionada al valor de su capital registrado, ¿sí? Por ejemplo, si yo como socio en este tipo de sociedad, yo invertí 50,000 quetzales, soy el que más invertí y las otras personas solo invirtieron 25,000, digamos que hayamos sido 5, yo invertí 50,000, el otro invirtió, una de las personas invirtió, ¿qué? 30,000
el otro invirtió solo 10,000, el otro invirtió 15,000 y el último invirtió apenas 5,000, ¿verdad? Yo, como siendo el que más capital invertí y tengo registrado en el contrato social, yo soy el que voy a tener, por ejemplo, la responsabilidad de dirigir este tipo de sociedad, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar el rol de presidente, el de segunda categoría, por ejemplo, el que invirtió 30,000, puede tomar el rol de vicepresidente, ¿verdad? O el segundo al mando en la empresa, ¿sí? Entonces, eso es acorde, su responsabilidad va a estar acorde al valor de su capital. Veamos el otro tipo de sociedad. Ya vimos dos tipos de sociedad, la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora vamos a ver la sociedad en comandita simple. Aquí el capital social está formado por contribuciones de dos clases de socios. Los comanditarios o capitalistas que responden solo por el capital suscrito y los socios comanditados que responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. ¿Qué significa esto? Empeñan su patrimonio, trabajo y son los socios comerciantes de la sociedad. Esta sociedad en su forma jurídica es una forma jurídica a través del cual el empresario obtiene capital vinculando a los inversionistas al límite proporcional del importe que estos invierten. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueran varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda compañía o sociedad en comandita, lo que podría abreviarse así, compañía en sociedad en comandita. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo soy el comanditario, yo soy el capitalista, ¿verdad? Y respondo por mi capital. Yo voy a invertir como capital 100,000 quetzales para crear la empresa. Yo la creé, yo la formé, la tengo desde sus bases, pero digamos, vienen dos o tres personas y dicen, vamos a invertir, vamos a meter capital, vamos a vincularnos a su empresa, ¿sí? Vamos a invertir, por así decirles. Entonces, ¿qué significa aquí? Que yo puedo aceptarlos, pero les voy a dar un poder acorde a su capital invertido, ¿sí? Yo sigo siendo el mandamás y yo no me puedo mover, ¿sí? Porque yo soy el dueño de toda la empresa y aquí los inversionistas que se adhirieron no podrán aumentar su capital. Por eso se llama en comandita simple. Quienes se meten en este tipo de sociedad están sabidos de que no van a poder aumentar sus acciones, ¿sí? Porque el socio capitalista mayoritario no lo va a permitir. Todo lo contrario en los que sucede en la responsabilidad limitada, ¿verdad? En este tipo de sociedad. Que aquí, si usted dice, yo conseguí más dinero, voy a aumentar mi capital en la empresa, entonces ya al siguiente año, en la siguiente reunión, yo ya pasé de 30,000 a 60,000 y el otro no aumentó su capital, entonces ya puedo poseer la presidencia o la dirigencia de esa empresa, porque aquí es acorde al capital. Sin embargo, en esta otra no es así. Aquí el dueño o el socio mayoritario en este tipo de sociedad no permite que los demás, ¿sí?, amplíen sus inversiones. Ahora, sociedad en comandita por acciones. Aquí es uno de los más conocidos que se ven a nivel general. Aquí existen las mismas cantidades de socios, los comanditarios y los comanditados. Aquí indican que son los accionistas que suscriben sus acciones. En su gestión responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales.
se asemeja a la sociedad anónima con la diferencia de que la dirección la ejercen los socios o accionistas. O sea, aquí usted va eh, por comprar o adquirir eh, una, ¿cómo se llama este? Una acción por un porcentaje acorde al capital que usted vaya a invertir, así va a recibir sus ganancias. Sin embargo, no va a poder llegar a comandar la empresa, ¿sí? Así como aquí está, hay un tope, ¿sí? No puede aumentar usted su nivel de inversión más de un porcentaje. Por ejemplo, usted invirtió 25,000 y esos 25,000 se van a mantener por 5 años, por ejemplo. En cambio, aquí no. Si usted invirtió el 25% de las acciones totales de la empresa, usted invirtió su dinero acá y dice al final del año, pues yo tengo más dinero, ahora voy a aumentar a un 30%, lo puede hacer, pero no va a poder mandar en la empresa, ¿sí? Ahora, tenemos una de las más libres, por así decirles, que son las sociedades cooperativas. Y en las sociedades cooperativas es una asociación orientada a satisfacer las necesidades e intereses de todos los asociados. Su objetivo es amparar mediante la cooperación los negocios de los asociados, como es el caso de las cooperativas agrícolas, productores de caña de azúcar, de café. El capital está formado de cuotas o partes y varía conforme aumenta o disminuye el número de asociados y no puede ser transferida a terceros. El número de asociados es ilimitado, pero se prohíbe la suscripción de cuotas o partes a extraños. O sea que ningún extraño puede pagar cuota a través del socio, ¿verdad? Eh, los asociados participan en deliberaciones en asambleas generales a través del voto. La selección del tipo de sociedades depende de un conjunto de factores como la capacidad financiera de los socios, volumen de capital, tipo de producto o servicio, el riesgo mayor o menor del negocio. Entre las ventajas de este tipo de sociedades están mayor capital, más facilidad para obtener créditos, cooperación y habilidades administrativas de varios socios que intervienen en el negocio. Y entre las desventajas, pues que tienen es la responsabilidad solidaria de los socios, porque cuando se liquida el negocio y si la responsabilidad es ilimitada, los bienes de uno de los socios garantizan los valores prestados, cuando los otros no tienen los recursos. Por ejemplo, eh, estos normalmente se dan en ingenios o en algunas fincas grandes donde tienen diversos trabajadores y pues deciden crear una sociedad cooperativa, ¿verdad? Eh, el trabajador que más gana, por ejemplo, sería 5,000 quetzales, reúne, por ejemplo, a unos 20 trabajadores y les dicen, bueno, reunámonos e invirtamos un dinero, creamos una cooperativa y esta cooperativa va a ser financiera. ¿Qué significa? Que esta cooperativa va por ejemplo, a hacer transacciones cooperativas o bancarias que va a permitir el depósito del ahorro, que va a permitir hacer algunos préstamos, va a vender algunos servicios como seguros, ¿verdad? Y entonces, estas 20 personas que se pusieron de acuerdo van a invertir un capital, van a invertir un dinero. Sobre ese dinero se tiene que generar ganancias, ¿verdad? Para que tenga la solidez suficiente y pueda prestar esos servicios bancarios. Bueno, no solo servicios bancarios pueden haber en tipo de cooperativas. De repente puede haber una cooperativa que se dedique a vender algún tipo de producto. Por ejemplo, en una cafetería, un comedor, ¿verdad? Donde los socios invierten su dinero. O sea, aquí prácticamente es uno de los tipos de sociedad más libres. Y vamos a ver el último tipo, el último grupo o el tercer grupo de sociedad, la sociedad anónima, que es el que más se parece a la sociedad de
en comandita por acciones. Sociedad anónima. Aquí el capital social se constituye por acciones de un mismo valor nominal, formado mediante suscripciones. Normalmente son anuales. Cada persona requiere el número de acciones que le conviene y así se convierte en accionista de la sociedad anónima. Es administrada por un consejo de administración y por un presidente. El consejo de administración define los negocios y la política general de la empresa. El presidente es responsable de la administración de las operaciones diarias y por la puesta en práctica de las políticas establecidas por el consejo de administración, el cual reporta periódicamente. Los accionistas son los propietarios de la empresa y votan regularmente cada cierto periodo para escoger al consejo de administración y modificar los estatutos de la sociedad. Además, tienen derecho a recibir dividendos en proporción a su propiedad. Cuando el número de accionistas es grande, la propiedad se separa de la administración. En este caso, se identifica con una denominación, lo que podrá formarse libremente con el segregado obligatorio de leyenda Sociedad Anónima o en su abreviatura SA, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sociedad anónima? Es porque hay una responsabilidad limitada. El capital puede obtenerse de varios inversionistas, no solo de uno. Las acciones pueden transferirse a otras personas. Las bolsas de valores se facilitan enormemente la compra y venta de esas acciones. Tiene vida ilimitada. Puede expandirse mediante mediante el aumento de capital. La empresa está en manos de administradores profesionales, a quienes se les puede promover o sustituir cuando sea necesario. Aquí los accionistas conocen el desempeño y la situación financiera de la sociedad a través de los estados financieros, por lo que la empresa en este tipo de sociedad es transparente. Ahora, entre las desventajas que tiene este tipo de sociedad es que las ganancias de la sociedad está gravada por el impuesto sobre la renta. O sea, no solo usted recibe su ganancia y sobre esa ganancia usted tiene que pagar un impuesto. Cuando se distribuyen los dividendos a los accionistas, o sea que la carga tributaria es mayor y está sumamente sometida a reglamentaciones gubernamentales. La mayoría de empresas aquí en nuestro país está metida en un tipo de sociedad anónima. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual la inversión o las acciones compradas puedan estar seguros, aunque el impuesto sea alto, pero las ganancias se ven reflejadas cuando a la empresa le está yendo bien. Bueno, así como en estos momentos, pues hay muchas empresas que están sumamente complicadas y no están funcionando al 100%, entonces su precio va cayendo. Por ejemplo, una empresa puede costar, trabajemos en números pequeños, una empresa en sociedad anónima podría costar hasta 1 millón, por ejemplo. 1 millón. Con ese millón, está dividido en 10 accionistas, cada uno con un porcentaje de acciones comprados. Uno tiene, por ejemplo, el 30% de las acciones, el otro tiene el 20%, el otro tiene el 10%, el otro tiene el 40% y hay otro que tiene 10%. Aquí, aunque usted tenga el 40%, no significa que usted vaya a mandar. ¿Por qué? Porque para eso existe el consejo y se elige el presidente por medio de votos, no por lo que usted tenga la mayor cantidad de accionistas. Aunque tradicionalmente eligen al accionista mayoritario, pero no es lo común, ¿verdad? Entonces, esta empresa llegó a costar 1 millón de quetzales en su apogeo. Entonces, pero ellos invirtieron una cantidad pequeña que cuando muy se constituyó la empresa valía 100,000 quetzales y en 5 años pasó de valer 100,000 a 1 millón. Entonces, las ganancias habían aumentado prácticamente en más del 100%, en más de 1,000%, mejor dicho. Sin embargo,
con crisis como la actual, esta empresa pasó de costar 1 millón de quetzales a 500,000 quetzales. Pero resulta que los accionistas ya habían invertido más dinero. Con este bajón del precio de la empresa de 1 millón a 500,000 quetzales, ellos están perdiendo. Y hay muchos accionistas que al ver el inminente bajón en el precio de la empresa, deciden vender sus acciones. Y en vez de colaborar para que la empresa crezca, al vender una acción, ¿verdad? Prácticamente están firmando la muerte de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita muchos inversionistas o muchos accionistas de diversas empresas están nerviosos porque el capital invertido ahorita se ve como pérdida, está en números rojos, ¿verdad? Y para que ustedes puedan comprender de esta mejor manera, volteen a ver a las bolsas de inversiones de los Estados Unidos. Cuando muy empezó la pandemia y el petróleo dejó de producirse porque no habían compras, o sea, todo el mundo estaba parado, no hubo compra y las empresas que extraían petróleo seguían extrayendo, pero no había quien lo refinara ni quien lo comprara. Entonces tuvo que frenar de golpe, había mucho producto, pero no había demanda. O sea, había mucha oferta, pero no había demanda. ¿Y qué sucedió ahí? El precio del petróleo se vino para abajo. De valer $60 el barril, pasó a valer $10, $5, y hubo un día que cerró la bolsa de valores a menos 35. O sea que había que pagar por extraerlo. No se ganaba por extraerlo, ¿sí? Entonces los inversionistas vieron ahí sus números en rojo, tanto que algunos se volvieron locos y empezaron a vender. Pero digamos que compraron sus inversiones, esa acción en unos $100,000 y lo terminaron vendiendo en unos 30,000 o incluso en $20,000, ¿verdad? ¿Cuánto perdieron ahí? Prácticamente $80,000. Hasta ahorita se está recuperando el precio del petróleo. Sin embargo, cuando hablamos de dinero, se pierde bastante. O sea, el capital es el que corre más riesgo cuando entra una crisis dentro de la empresa, ¿verdad? Así que esto fue el tema por el día de hoy. Espero les haya gustado. Ahorita voy a explicarles de manera breve lo que corresponde a la... Muy bien, aquí estamos en el apartado de su clase. Como pueden ver aquí en el apartado de trabajo de clase o actividades de clase, como pueden aparecer en la aplicación, ¿verdad? Está dividido en unidades. En la primera unidad, que eso ya lo trabajamos y ya todos lo entregaron. Y ahorita estamos en nuestra segunda unidad, en el inciso 4, que es el tema de tipos de empresa. La tarea incluye lo siguiente. Van a responder a unas preguntas que se los voy a dejar acá, y después de las preguntas todo eso lo van a realizar en su cuaderno. Van a realizar un álbum de los tipos de empresa. Un tipo de empresa por página. ¿Cuántos tipos de empresa les había indicado que tenía? Que eran 5 tipos o 5 grupos de tipos de empresa, ¿verdad? Entonces, van a utilizar ustedes 5 páginas de su cuaderno. Uno, por ejemplo, para el tipo de empresa, para por ejemplo, en cuanto a la propiedad, los tipos de empresa, una página, y recuerden que ahí hay 3, ¿verdad? Entonces, una página para a este grupo de empresas. La otra página para el otro grupo, por ejemplo, por su naturaleza y propósito. La tercera página para el otro grupo, que es en cuanto a su tamaño. Y la quinta página para el grupo de las empresas por su naturaleza y jurídica, ¿verdad? Cada empresa o cada tipo de empresa debe llevar su nombre. Por ejemplo, en la primera página voy a poner ahí empresa pública.
voy a colocarle una imagen o lo voy a dibujar y le hago una breve descripción que usted ya tomó previamente, ya tomó apuntes de esta clase. Así de que esa es toda la tarea que tienen que realizar y cuando finalicen, le toman sus fotos y lo cargan a esta plataforma. Si tienen más dudas, pues coloquen aquí su comentario, ¿verdad? Comentario de la clase que yo tal vez yo ahí les voy a responder o me pueden brindar un mensaje en privado, ¿verdad? Según la tarea asignada. Entonces, si en dado caso pues necesitan una explicación un poquito eh, más personalizada, me pueden escribir. Eh, les voy a dejar aquí cualquier duda o comentario relacionado al tema, comunicarse al teléfono, en este caso a WhatsApp, porque normalmente no contesto. WhatsApp, creo que ustedes ya lo tenían, pero más vale recordárselo al 5085-2515, que ahí les estaré dando mejor información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo, chicos. Que tengan un buen día. Si les gustó este video, espero de que espero sus likes y sus comentarios positivos y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día.